Hola, estamos aquí en Sierra Nevada y quiero hablaros de la diabetes como hándicap en los deportes en la naturaleza. Cuando a mí me lo diagnosticaron hace un año o así, uno de mis mayores miedos era si podía continuar haciendo este tipo de deportes, si iba a poder hacer cosas de supervivencia, de bushcraft, y la verdad es que lo pasé muy mal, ¿no? Pensando que ya esto me iba a limitar en estas prácticas. Y bueno, al principio el médico me recomendó que no hiciera deporte, estuve como 3 meses o 4 sin poder ir al monte ni nada. Y quiero hablaros más o menos de las consideraciones que tenéis que tener en cuenta si en vuestro grupo hay alguna persona con diabetes o si vosotros mismos tenéis diabetes. Bueno, en primer lugar hay que hablar de uno de los mayores miedos, que es la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es una bajada grave de glucosa en sangre. Cuando pasa esto, la glucosa no llega al cerebro como debería, entonces el cerebro empieza no a funcionar bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es tener un control exhaustivo de los valores de antes, durante y después. Entonces, nos hacemos una prueba de glucemia. Tenemos aquí la lanceta, las tiras. Estas tiras se ponen aquí. Con esto te pinchas el dedo, te sale sangre, pones la sangre en la tira y te sale el nivel de glucosa en sangre. Y bueno, esto es muy importante porque no solo te puede dar una hipoglucemia mientras hacemos la actividad, sino que incluso hasta entre 4 y 24 horas después de hacer la actividad deportiva. Yo más o menos siempre me suelo medir justo antes de desayunar, dependiendo de lo que desayune, pues me vuelvo a medir antes de empezar la actividad y sobre las 11 o así vuelvo a medirme otra vez, hago un segundo desayuno, a las 12 es la hora en la que yo tengo que ponerme la insulina lenta, que aquí os dejo el enlace del otro vídeo para que sepáis qué significa esto de insulina lenta, insulina rápida. Hay que estar continuamente pendiente de los síntomas que puedan aparecer durante la actividad, ya que muchas veces estamos pensando qué bonito esto o concentrados en la actividad y conforme estás más concentrado en la actividad, menos concentrado en los síntomas y puede aparecer una hipoglucemia sin que nos demos cuenta, ¿no? En una persona con diabetes se dice que hipoglucemia es a partir de 70, ¿no? Menos de 70 ya se considera hipoglucemia. La última ruta que subí a Laurín, creo que fue, yo no me di cuenta, no me noté los síntomas y cuando me noté así un poquillo regular tenía 40, ¿no? Así que imaginaros, a partir de 50 hacia abajo, el cerebro ya se va notando la poca glucosa que tiene el cerebro y entonces ya es cuando notamos mareos, como que no puedes pensar con claridad y esa serie de cosas, ¿no? Síntomas neurológicos. Cuando notas esta serie de síntomas ya hay que medirse, porque como sigamos sin pararnos, sin tomar algo, 30, 20 y a partir de 20 hacia abajo ya podemos desmayarnos. También es aconsejable que una persona que tiene diabetes no vaya nunca sola a hacer prácticas en la montaña. Bueno, en realidad yo no recomiendo que ninguna persona, tenga diabetes o no tenga, vaya sola a un deporte de montaña, ¿no? Porque te puedes tropezar, te puedes caer, te puedes golpear con cualquier piedra en la cabeza y ya ni kit de supervivencia ni nada, ¿no? Porque estás inconsciente. Entonces mínimo 2. Y si tienes diabetes, 2 es clarísimo. La persona que va contigo debe de saber que tienes diabetes, debe de conocer el glucagón y debe de conocer los síntomas de hipoglucemia. Porque muchas veces otro de los síntomas es agresividad, mal humor, entonces se te puede ir la cabeza y decir, no, que yo no quiero medirme, que no quiero tomarme nada, no sé qué. Y entonces tiene que haber una persona, que esté ahí y te diga no, y te obligue a medirte y a controlarte. También, otra de las consideraciones a tener en cuenta es que cuando hacemos una práctica deportiva, dependiendo de la intensidad y de la duración, tenemos que bajarnos las dosis de insulina el día anterior. La del día anterior, la del mismo día
y la insulina rápida también disminuir la dosis, porque el cuerpo necesita muchísima glucosa y es malo tanto el déficit de insulina como demasiada insulina, ¿no? Porque demasiada insulina se traduce en que te puede dar casi seguro una hipoglucemia, y muy poca insulina se traduce en que no vas a hacer correctamente la actividad, ya que tu cuerpo no va a tener suficientemente insulina para metabolizar bien esa glucosa que le estamos dando. Entonces, al final de cuentas, vas a tener mucha glucosa en sangre y esa glucosa no la va a poder utilizar la célula para transformarla en energía. Entonces, te vas a notar muy cansado, tu cuerpo va a tirar de grasa. Si tira de grasa, va a haber cuerpos cetónicos en el organismo y eso es un problema muy grande. Bueno, y como he dicho antes, una hipoglucemia retardada, incluso de 4 a 24 horas después, lo más frecuente es que te dé por la noche, ¿no? Que son hipoglucemia nocturna. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque aunque haya estado perfecto durante la ruta, a mí me ha pasado que a lo mejor he hecho una ruta de una orilla, he estado súper bien y cuando llego a mi casa me he tumbado y he estado descansando y a las 2 horas después me he notado un bajonazo de 50 también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, enseñaros esto. No sé si se ve bien. Este es el glucagón, aquí está la inyección, la aguja y lo que es el glucagón en sí. Todo el mundo debería de saber usarlo si va contigo, porque en cualquier emergencia puede hacer falta que lo usen, ¿no? Esto se abre, se carga el polvo con el líquido que hay dentro y te pincha, ¿no? Se pincha intramuscular. También es conveniente que la persona, al menos una persona del grupo o la que esté siempre contigo, esté adiestrada en cómo poner el glucagón y que también alguna vez te haya puesto insulina, ¿no? Se recomienda que la gente que vive contigo, con el paciente con diabetes, se va a poner la insulina porque de esta forma se le quita como el miedo al pinchazo, ¿no? También es recomendable llevar un montón de cosas de glucosa, por ejemplo yo llevo este, de Decathlon, hay otros tipos de geles así, de glucosa, también llevo barritas. Siempre, este por ejemplo, como es blanco, le tengo puesto la cantidad de hidratos de carbono y la cantidad de glucosa que tiene, para saber en qué ocasión ingerir esto o ingerir el gel. Otro de los mayores miedos es la hiperglucemia. Una de las cosas asociadas a la hiperglucemia en el ejercicio físico es la producción de catecolaminas. ¿Qué es esto? Es un neurotransmisor que está mediado, ¿no?, por hormonas como la adrenalina, la dopamina, etcétera, que en situaciones de estrés o en situaciones de peligro, de deporte de riesgo, la tensión en la que estamos sometidos, pues hace que se produzca mayor cantidad de adrenalina y esto hace que el nivel de glucosa se dispare. Entonces, esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque te puede dar un subidón de glucosa bastante importante que te impida poder ejercer la actividad física de manera adecuada. Por ejemplo, yo practico otros deportes, ¿no?, como el fútbol, y además es un deporte anaeróbico y hace que la glucosa se me dispare. También la tensión, los nervios de estar atento en el mismo partido, la imposibilidad de estar todo el rato midiéndote, hacen que la glucosa se dispare y muchas veces he tenido que ponerme insulina para poder rendir bien, ¿no? Entonces hay que estar tanto atento como a la hipoglucemia como a la posible hiperglucemia. Hay que recordar que antes de la práctica, si estamos en 250 o más, no podemos realizar la práctica deportiva. Hay que esperar un rato, medirte, probar si tienes cuerpos cetónicos y pasando un tiempo ya empezar a hacer la actividad física. Hay mucha gente aún todavía que cree que el deporte no está recomendado en pacientes con diabetes, ¿no? Y no es así. O sea, la práctica deportiva está súper recomendada y cuanto mayor deporte hagas, menos cantidad de insulina tienes que ponerte, ¿no? Yo me pongo muy poca insulina y además mi endocrino me lo ha dicho, ¿no?, que cuanto más deporte haga,
menos insulina me tengo que poner y más tiempo va a estar mi páncreas con el poco de insulina, porque aún todavía no han destruido del todo. Ese poco que aún produce lo va a estilazar en el tiempo. Y bueno, he tenido que cambiar de cámara, se había quedado sin batería y como iba diciendo, el deporte es genial para la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, y que hay un montón de deportistas de élite, por ejemplo Nacho del Real Madrid, es diabético tipo 1, hay un equipo de ciclistas incluso, Novo Nordisk, que es entero de enfermos de diabetes tipo 1, y bueno, que no es incompatible con la práctica deportiva, aunque es verdad que, por ejemplo, para mí fue un drama, ¿no?, al principio, porque sabía que había cosas que no puedo hacer, no me puedo ir a la montaña con lo mínimo de comida y pasar allí un día o dos incluso, porque no me hacía falta. Ahora sí voy así, lo más posible es que una hipoglucemia me quede por el camino. También hay trabajos, ¿no? Yo estaba opositando para las Fuerzas Armadas como psicóloga y la diabetes es una de las cosas que te vetan, ¿no?, para ejercer. Entonces, pues al principio fue un drama, ¿no?, saber que hay cosas que estaban en tus aspiraciones de vida y ya no las puedes hacer. Pero hay otras muchas que sí. Y aunque al principio piensas que no vas a llegar, yo por ejemplo, al principio pensaba que no iba a poder hacer otra vez la maroma o el Torrecilla, porque mi condición física bajó de golpe un montonazo. Y sin embargo, sí, con diabetes se puede, y se puede llegar al Torrecilla, se puede llegar al Mulhacén y a donde quieras. Así que bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.